Pues buenas Súper. tardes. Iniciamos la tercera sesión. Muchas gracias, doctora Gabriela. No, de nada, al contrario. Buenas tardes a todos, a todas, a todos los que andan por acá. Vamos a empezar con esta tercera sesión. Esta vez lo que haremos será ya bajar un poco a trabajo teológico, lo que hemos revisado en las sesiones anteriores, ¿no? Recuerden, venimos con toda esta historia de colonialidad que fue estableciendo un sistema de opresión a partir de ordenar a las personas por su tono de piel. Después hablamos de todos los discursos teológicos que empezaron a utilizar para justificar este ordenamiento colonial, y este ordenamiento colonial nos dejó una estructura, ¿no? Ya sé que soy repetitiva, pero el trabajo de los teólogos negros no se entiende sin esa base. Revisamos los antecedentes, el seminario pasado, la Black Theology, el panafricanismo, la negritud, la teología de la liberación, el Black Feminism, la teología feminista de liberación, las religiones de origen afro y los movimientos de liberación contemporáneos. ¿Por qué? Porque de aquí va a partir de dónde van a entender las teólogas afrofeministas y los teólogos negros, y las personas además que no necesariamente son fenotípicamente afros, pero que están pensando en teologizar a partir de otras posiciones a las teologías negras o las teologías de África, ¿no? No sé si tuvieron tiempo de revisar las lecturas que mandé. Encontré por ahí un textito muy básico en donde se resumen los principales postulados de James Cone. James Cone va a ser una figura muy, muy, muy importante para la Black Theology, para la teología negra, ¿no? Él va a abrevar justamente el movimiento que hablábamos la vez pasada, del Black Power, y él va a tener como base a tanto a Malcolm X como a Martin Luther King, ¿no? Sin embargo, también abrevará mucho de la teología de Moltmann, ¿no? Si la teología de la liberación va a tomar a Moltmann como un referente, James Cone también lo va a tomar, lo va a criticar, pero lo va a retomar. ¿Por qué? Porque estamos hablando también como desde teologías que se consideran contextualistas, es decir, no podemos pensar a Dios o interpretar las distintas cuestiones relacionadas con Dios si no es a partir de nuestros contextos. Y bueno, James Cone no es el primer afro-norteamericano que piensa a Dios o que se erige como un teólogo, ¿no? Bueno, aquí puse James Cone, Dios es negro, porque es una de sus frases más conocidas, ¿no? Dios es negro. Que no ha llegado Lina, que tendríamos otra vez la misma discusión que tuvimos en el seminario de las teologías queer, porque es un poco lo que también hace Marcela Aldaus Wright cuando dice Dios es marica o Jesús es marica, ¿no? Se antropomorfiza a Dios, en este caso asegurando que Dios es... Y bueno, el antecedente o uno de los antecedentes principales de James Cone es Arthur Hoff, que en 1944 escribió Black Gods on the Metropolis. Hacía una crítica también muy parecida a la que hace Cone respecto a la situación de los afro-norteamericanos, y él hablaba de las iglesias de los guetos o de las iglesias negras, ¿no? Las iglesias negras tienen una larga tradición desde las iglesias que se fueron formando en los espacios de esclavos liberados o dentro de las mismas plantaciones. Entonces, bueno, ya de forma escrita y sistemática tenemos este antecedente el Dios negro en la metrópolis y los diferentes libros de James Cone, ¿no? El más conocido es la Teología Negra de Liberación. ¿Qué es lo que nos va a decir? Que la hermenéutica, es decir, la interpretación de los textos sagrados, no puede partir de la historia de los blancos. ¿Por qué?
porque los blancos están teniendo experiencias de vida distintas. Ellos van a buscar antecedentes teológicos para justificar el racismo, como ya vimos, ¿no? La maldición de Canaán, eh, o la duda del alma. O van a tener obediencia e intereses que se ajustan con los intereses del Estado. En este sentido, podemos entender esta teología también como un cuestionamiento de la organización estatal, porque estamos en medio de un movimiento político que está en un punto muy álgido, en donde se discute si la nación negra tiene que unirse a Norteamérica o tiene que hacer otra cosa, en donde todavía se vienen arrastrando las luchas de los panafricanistas, ¿no? Entonces, ¿qué clase de Estado? Es una pregunta que está de fondo en las críticas que hace James Cone a la hermenéutica blanca desde las iglesias eh, cristianas sobre todo, ¿no? Él era cristiano. Va a hablar constantemente en la teología de liberación negra, va a mencionar revolución negra, revolución negra, revolución negra, no en el sentido armado en el que se estaba pensando la revolución y las guerrillas en América Latina, por ejemplo, ¿no? Sí, o como lo estaban pensando incluso las Panteras Negras, está pensando en una revolución negra más al estilo Luther King, pacífica, civil, eh, que esté de la mano de las comunidades, de las iglesias, y lo va a pensar en términos tan sencillos como las cosas como las encontramos actualmente, es decir, en sus días, pueden cambiar, ¿no? Y ahí retomo a una cita que utiliza Moltmann: la verdad es revolucionaria, ¿no? La verdad es revolucionaria, la verdad es Cristo, y bueno, la identificación que habrá entre las comunidades negras y Cristo será justamente como esta búsqueda de verdad, pensándolo en un sentido de liberación. El cristianismo instituido, bueno, va a ser una crítica muy fuerte a el catolicismo como esa religión enorme que va a ser la justificación de las condiciones de opresión de los pueblos afro, el esclavismo, la esclavitud, y otra vez se va a ir contra el Estado, ¿no? Va a decir, bueno, el cristianismo siempre ha sido soporte de estados, pero el protestantismo en el calvinismo y en el luteranismo tampoco va a tener mucha diferencia, ¿no? Va a justificar la posición de los oprimidos, se va a tratar de iglesias blancas, se va a tratar de iglesias que están en tono con el capitalismo, entonces ahí no hay verdad, ahí no hay revolución. Y eso también, o estas ideas de revolución, estas ideas de, bueno, queremos liberación, pero no queremos una liberación por las armas, pero estamos en busca de la verdad, lo lleva también a problematizar ideas que estaban también cuestionándose, debatiéndose en el mismo tiempo, ¿no? Que es la violencia de los oprimidos. La justificación de la violencia de los oprimidos la hacía, por ejemplo, Malcolm X, ¿no? Malcolm X era separatista, o Franz Fanon. Franz Fanon justifica la violencia de los oprimidos porque dice que jamás se va a comparar con la violencia de los opresores. Entonces, el movimiento de liberación que tienen que hacer los oprimidos van a necesariamente tener que ejercer la violencia, ¿no? Además, Fanon lo estaba pensando desde experiencias revolucionarias de liberación en África. En ese sentido, eh, para Cone, la violencia como tal no es la solución. Sin embargo, no se puede esperar que el oprimido solo sea una persona que acate ni ni los mandatos de las iglesias blancas, ni los mandatos del Estado, ¿no? Entonces, ahí a mí me parece que ese es un punto de tensión importante que va a tener Cone y que no resuelve del todo. Eh, ¿Cuál es la solución teológica? Incluso por ahí hay alguna entrevista transcrita que le hacen a Cone, en donde dice, mi principal pregunta teológica es cómo voy a conjuntar la teología
con el movimiento por los derechos civiles, ¿no? Y entonces ahí está esta cuestión de la violencia. Entonces, ¿hacia dónde se va? Hacia decir, la liberación solo se da a través del evangelio, ¿no? Los negros, las negras son igual a los desposeídos. Y los desposeídos son iguales a Jesucristo. Y aquí les traigo una cita. La negrura de Dios significa que Dios ha hecho de la condición oprimida la propia condición de Dios. Esta es la esencia de la revelación bíblica. Al elegir esclavos israelitas como pueblo de Dios y al convertirse en el oprimido en Jesucristo, la raza humana debe comprender que Dios es conocido donde los seres humanos experimentan humillación y sufrimiento. Y en ese sentido también está muy clara la línea con los teólogos de la liberación, ¿no? Es básicamente lo que dicen los teólogos de la liberación acerca de los pobres. Los teólogos de la liberación no tienen ese componente de racialización en la interpretación, pero Cone sí lo va a tener, ¿no? Entonces, a mí me parece también muy interesante resaltar esta parte de la igualación de los desposeídos a los negros, ¿no? Porque además es algo que se va a retomar a lo largo de todas estas lecturas teológicas afro. Siempre será pobre, desposeído y en un primer momento como un sujeto muy sufriente, ¿no? Entonces también aquí podemos pensar en cuál es la imagen que tiene Cone respecto a Dios o respecto a Cristo. También acá podemos ver que van a rescatar la idea del éxodo, ¿no? Todo el tiempo van a hablar de los esclavos israelitas. El éxodo va a ser así uno de los pasajes importantes de toda la teología negra, siguiendo incluso en las teólogas afrofeministas. Y bueno, esta cuestión de los seres humanos que han sido humillados, que han sido sufrientes, que han buscado la liberación o la resurrección en otras lecturas van a estar ahí presentes, ¿no? Pero en este primer momento o en este momento importante de la teología negra, el sufrimiento va a ser así como una de las cuestiones teológicas importantes y con las que se va a hacer un enlace tanto como con Dios en general como con Jesucristo en particular. Luego les traigo acá otro ejemplo de este señor que se llama Agenor Vigenti, que tiene un texto que a mí me parece interesante porque se llama Teologizar África, ¿no? Él no es afro, pero está pensando a partir de los movimientos de liberación actual, digamos, ¿no? Él va a hablar del Foro Mundial, del segundo Foro Mundial de Teología de la Liberación, que se va a llevar a la paz, bueno, unas semanas antes o unos días antes del del segundo Foro Social Mundial en Nairobi. ¿Cuál es la idea de esta conjunción? Buscar o pensar o discutir una espiritualidad para otro mundo posible. Esta frase además me llamó mucho la atención porque lo va a repetir una de las teólogas que vamos a ver ahorita, que es Silvia Regina de Lima. Esta idea de una espiritualidad para otro mundo posible implica estar de la mano justo con todos estos movimientos en donde emergen sujetos que históricamente no habían estado presentes como cabezas de movimientos de liberación, ¿no? Los movimientos indígenas, los movimientos afro, los movimientos antiglobalización, de defensa de la tierra, todos estos movimientos que colocan políticamente a diferentes sujetos en la escena pública, también vendrán a estar presentes en el pensamiento en torno a cómo se ejerce una espiritualidad, cómo se piensa Dios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una de las ideas principales es que la academia no es un lugar para hacer teología. Y ahí también vemos la línea de la teología de la liberación, ¿no? La teología se hace desde el punto de vista de los oprimidos, desde donde se encuentran los pobres. Entonces la academia no es el lugar en donde se encuentra Dios o desde el que se piensa Dios. Hay que salir de esa caja, ¿no? Él va a retomar Ademont Tutu en la experiencia sudafricana. Van ahí, igual que como vimos en el contexto norteamericano, hablar del apartheid,
este gueto que se creó a la población afro, a la población negra en Sudáfrica, como un lugar en donde se va a ver una pasión de Jesús extendida. Es decir, es un lugar en donde la población negra tuvo que sufrir para extender la pasión de Dios, para después poder vivir, poder sentir su resurrección a través de la libertad, ¿no? Entonces se hacen estos paralelos teológicos con el paralelo de liberación la experiencia negra en Sudáfrica. Aquí tendrá también algunas frases interesantes, como que la teología tiene que ir contra las oligarquías herodianas, que va en sintonía con esta idea de liberación del Foro Social Mundial, y contra las jerarquías blancas dentro de las iglesias. Incluso dirá, uno de los problemas teológicos, sí, teológicos en África, será que sus jerarquías son blancas, su iglesia es blanca, mientras la iglesia popular sigue siendo negra. ¿Cómo se puede resolver eso? Solo a través de la idea de libertad. Eh, Otra de las ideas interesantes que va a manejar Vigenti es la idea del cristianismo como una religión que trasciende la religión moderna. Es decir, dirá, muchas de las instituciones cristianas, tanto católicas como protestantes, se inscriben en una lógica moderna. Es decir, están buscando una lógica de organización y de ganancia muy acorde a las estructuras que fundan a la modernidad, que son la colonialidad, el capitalismo, etcétera, ¿no? Bueno, el sexismo. Entonces, lo que se necesita es pensar que el cristianismo trasciende estas ideas de modernidad, son algo más allá de lo que surge en la modernidad, que también va en línea con la teología de la liberación, que va a apelar a la iglesia primitiva cristiana, ¿no? Y otra de las cosas que a mí me parece que no deja tampoco de tener cierto resabio de colonialidad es ver a África como Job, ¿no? Como este sujeto que sufrió y resistió todas las pruebas de Dios. Eh, a mí me parece problemático tanto en Cohn como en Brighenti, igual con el siguiente teólogo que vamos a ver, esta idea de que se tiene que pasar por por este sufrimiento para entender la experiencia de Cristo, la experiencia de Dios. En este caso, este paralelo con Job, ¿no? Eh, esta parte de dolor ligado a la creencia. Y aquí les traigo una cita de este señor Vigenti. Los pobres también evangelizan, pues son invitación a la solidaridad, a la compasión en cuanto a solidaridad con su sufrimiento. Entonces, de nuevo, ¿no? En donde están los pobres y en donde está el dolor, está Dios. Pero hay una liberación en tanto las condiciones son tan adversas que van a encontrar un camino de fe y un camino de solidaridad. Van a poner, por ejemplo, acá el caso de los somalíes que se mueven a otras partes de África y en donde encuentran hospitalidad. Y en donde van a encontrar ese espacio comunitario muy precarizado, pero en donde se comparte, ¿no? Entonces de repente es, bueno, está esta idea de dolor, pero está esta idea de fe y esperanza. Entonces esta cuestión de teologizar a África es interesante porque en un primer momento va a la par de los movimientos de liberación, pero me parece que no deja de tener cierta raíz colonial, porque se sigue pensando en términos de sufrimiento, ¿no? O en términos de prueba divina, una especie de prueba divina, ¿no? Entonces, creo que es un poco problematizante pensar en esto. Luego tenemos un texto de Fernando Barredo, de él no encontré imagen, entonces no se las puse. Pero bueno, él tiene acá una reflexión respecto a la teología afrohispano-latinoamericana, ¿no? Que me parece interesante porque eso ya implica una relación
tanto en la raíz afro y estas trayectorias por las que pasan, ¿no? Tanto por lo hispano como por América Latina. ¿Qué es lo que nos va a decir él? Bueno, cuando empezó el proceso de esclavitud, se trajeron a muchas personas de muchos espacios geográficos distintos, de distintas culturas. Cuando llegaron a América Latina, se desdibujaron los límites que tenían allá y tuvieron que crear nuevas culturas, tuvieron que crear otra cosa que no se conocía antes, ¿no? Em, Eso va a tener consecuencias religiosas, ¿no? Que implica que van a empezar a mezclarse todas sus formas religiosas. Bueno, hay algunas que todavía tendrán como ese sentido territorial nacional, como el vudú en Haití, los yorubas en Brasil. em, entonces, bueno, pero la premisa de Barredo es que no van a ser como estaban en sus lugares de origen, ¿no? Van a tener ahí un trastocamiento, se va a desdibujar, se va a hacer otra cosa. Además, con los procesos de evangelización se va a construir una cultura distinta, ¿no? Y bueno, hay cosas que van a, que va a retomar de manera general, como lo van a hacer otros teólogos y nuestras teólogas feministas cristianas de las teologías afro, ¿no? Él va a decir, bueno, es que las comunidades afro están saturadas de la presencia de Dios. ¿Qué implica que están saturadas de la presencia de Dios? Voy a leer la cita. Está saturada de la presencia de Dios y por eso no hay falsos dualismos o distinciones entre intelecto y emoción, espíritu y cuerpo, acción y contemplación, individuo y comunidad, sagrado y profano. ¿Por qué? Porque como la cosmovisión implica una relación distinta con todos los seres vivos, entonces Dios está en todos lados. A eso se refiere con que está saturada de la presencia de Dios, ¿no? Igual que muchos otros y también nuestras teólogas, va a rescatar la idea del canto como una forma de liberación que va también con esta idea del espíritu y del cuerpo en acción. ¿Por qué? Porque en los cantos y en el ritmo es en donde se va a conjuntar el espíritu y el cuerpo, ¿no? Es en donde van a poder conjuntarse y expresarse. Además de que van a tener un lugar de teología popular, es decir, los arrullos, los cantos en ceremonias. Además estoy pensándolo o lo piensa en ceremonias cristianas, en ceremonias litúrgicas, son formas de teología popular que se mantiene a través de los cantos. Es lo que, por ejemplo, Cone, el primer teólogo que vimos, va a tener por ahí algunos trabajos respecto a los espirituales africanos, es decir, los cantos que se llevaban a cabo en la plantación, que después se van a retomar en las iglesias cristianas, o también Cone va a tener eh, un trabajo en el blues, ¿no? El blues y la espiritualidad negra, que creo que no está traducido al español. Pero bueno, es interesante porque además esto también, si lo pensamos a la luz de las feministas afro como Angela Davis va a estudiar o tiene por ahí algunos textos de las mujeres en el blues o de las mujeres cantantes de jazz, ¿no? Entonces, siempre esta cuestión de la música, del canto, del ritmo, va a estar presente en la cultura afro. Más allá de construir, porque no quiero que se entienda de esa forma, de construir un prejuicio sobre la población afro, que todos cantan o que todos bailan, ¿no? No quiero decir eso, sino quiero decir que es una cuestión cultural muy presente que está ligado a lo teológico o a lo que Barredo nos va a decir como teología popular, ¿no? No se evangeliza, o más bien se evangeliza a partir de cantos, ahí se van a conjuntar tanto las ideas cristianas como los ritmos o los espirituales negros para dar ese componente de fe en las poblaciones afro, ¿no? Aquí, por ejemplo, Barredo va a retomar esta idea de que los blancos no entienden y no van a ser
jamás una lectura de liberación igual, porque para los blancos la liberación es de almas y para los afros la liberación es de comunidades. Se encuentran frente a situaciones materiales tan distintas que para la población o para los teólogos blancos la liberación no es de lo que tienen enfrente, porque no están frente a situaciones de opresión, no pueden ligar a Dios con lo que están viviendo cotidianamente, entonces tienen que pensar en hacer la diferencia cuerpo, alma, y el alma es la que se libera. Para la teología afro, no, para la teología afro, la condición material que tienen enfrente implica que su alma tiene que liberarse de esa materialidad de opresión, ¿no? Entonces él sí va a decir, no, esto no se entiende o no se va a entender desde el punto de vista de la población blanca. Por eso no podemos quedarnos con la teología sistémica tradicional que se ha hecho desde esa posición. Y también va a retomar la idea de que Jesús vino a liberar a los oprimidos, otra vez la idea de Israel, ¿no? Y del pueblo elegido que se tiene que liberar. Perdón, aquí me equivoqué, metí unos dedazos con Jesús. Va a identificar, igual que esta idea de teologizar a África con lo sufriente, ¿no? Jesús se va a identificar con lo sufriente y el pueblo tiene que gozar de la liberación, resurrección. Es un poco jalar la misma idea. Otra de las cosas que nos va a decir Barredo es, bueno, la teología afro-hispano-latinoamericana va a tener, le va a dar mucha importancia a algunas cosas dentro del cristianismo, como el bautismo y el sepelio, porque son celebraciones comunitarias y son celebraciones, bueno, una es de sufrimiento como el sepelio, pero además van a llevar a ceremonias, él pone el ejemplo de Ecuador, ¿no? Los sepelios en comunidades afro y todo el ritual que eso conlleva dura un año y es un ritual sufriente. Y el otro es el bautismo, la otra liturgia a la que le van a dar importancia es al bautismo, como una celebración de la vida. Y al resto de ceremonias no les van a hacer caso, nos va a decir Barredo. Y Barredo lo identifica como una forma de resistencia al poder de la Iglesia Católica en este caso, ¿no? Nos va a decir Barredo, es que en Ecuador o los afroecuatorianos van solo a unirse en estas dos ceremonias y en las otras no, porque no están de acuerdo con la jerarquización de la iglesia, ¿no? Entonces, tienen fe, pero van a poner una barrera en el momento en que la identifican como una institución de autoridad que tiene en buena medida responsabilidad por sus condiciones, por las condiciones de pobreza, por los procesos de esclavitud de sus antepasados, etcétera, ¿no? Una de las cosas que me parece importante que también nos va a resaltar Barredo es la idea de las religiones afro como lugares teológicos. Se nos va a decir, bueno, en los encuentros de teología latinoamericana, incluso de teología de liberación latinoamericana, en los encuentros de pastorales, se hablaba en un primer momento de respetar esta especie de sincretismo entre las teologías de origen afro o las religiones de origen afro y los cristianismos, pero no se pensaba a las religiones de origen afro como un lugar teológico. Se hablaba nada más como en un sentido de hay que respetar, pero no como un lugar de reflexión de lo divino, cosa que va a ir cambiando a lo largo de los años. Entonces, una de las cosas que me parece importante, porque también lo van a retomar las teólogas afro, es esta idea de lo afro como un lugar teológico, ¿no? La la creencia, la cosmovisión, todo lo que conlleva una religión de origen africano es un lugar para pensar a Dios. Entonces creo que eso es muy importante. Y bueno, ya la cuarta autora que quiero que veamos ya es una afrofeminista, ¿no? Ella es Silvia Regina de Lima Silva. Ella es brasileña. A mí me parece interesante su trayectoria porque ella se formó
en el Departamento Ecuménico de Investigaciones con Franz Hinkelamert. Franz Hinkelamert, este teólogo alemán que vino a Chile en el proceso de Allende, en el Frente Popular con Salvador Allende, tiene que salir huyendo de Chile cuando se da el golpe de Estado de Pinochet. Él se va a Costa Rica junto a Hugo Asman y fundan el Departamento Ecuménico de Investigaciones. Yo creo que el DEI, el Departamento Ecuménico de Investigaciones, es uno de los lugares más importantes para pensar a la teología de la liberación y sus distintas ramas en América Latina, ¿no? Estar en Costa Rica tienen, si no han entrado nunca a su página, échenle ojo a Pasos, que es la revista histórica del DEI. Hablan de todos los temas que se puedan imaginar relacionados con la teología, ¿no? Desde el punto de vista teológico en América Latina. Entonces, bueno, ella dirige el DEI actualmente. Además, creo que fue interesante ese cambio de mando entre Franz Hinkelamert, que además ya es muy, muy mayor. Franz Hinkelamert, perdón, el paréntesis, es un teólogo muy interesante porque es un teólogo de liberación muy marxista, pero para el tiempo en el que él desarrolló mucho de su trabajo teológico, a la par de Gustavo Gutiérrez, incluso a la par del mismo Dussel, él era mucho menos conservador en el sentido de pensar el género o pensar en la sexualidad que sus pares. Tiene por ahí un librito muy pequeño de los 70s en donde habla de teología y sexualidad, en donde habla de la liberación sexual de las mujeres, ¿no? Como esta idea del cuerpo como un lugar de liberación, pero a mí me lo prestaron hace años, tuve oportunidad de fotocopiarlo, pero lo malo es que es muy difícil de conseguir, ¿no? Em, pero la obra de Hinkelamert es muy interesante. Cuando está el relevo con Silvia Regina, sí se ve también el cambio de temas, ¿no? Teologías indígenas, teologías afroteologías feministas, porque me parece que también se entiende que la época implica un cambio en las lógicas de pensar a Dios, ¿no? Pero bueno, era como así un marco para presentar a Silvia Regina. Su trabajo es muy interesante, por ahí hay varias ponencias de ella o entrevistas en YouTube. Su trabajo escrito teológico y teosociológico, digamos, ¿no? Está también muy fácil de encontrar en red. Tiene algunos textos en portugués, pero casi toda su producción es en español. Entonces, si quieren profundizar más en algún momento en Silvia Regina, yo creo que se puede hacer más o menos fácil, ¿no? Que es igual en la lectura que les mandé a través de Mario, creo que se condensa más o menos lo que hace en términos generales en su teología. Una cosa importante es que los teólogos de la liberación o mucho del pensamiento teológico en América Latina está también ligada a la defensa de derechos humanos, ¿no? No es raro encontrarnos trabajo con migrantes, con comunidades precarizadas, con comunidades de mujeres pobres, etnizadas, racializadas. Entonces, en ese contexto es en el que también va a desarrollar su teología Silvia Regina. No está lejana para nada de las condiciones de las comunidades afro y desde ahí va a hablar. Bueno, ella en esta lectura que les mandé nos va a hablar de algunos momentos de la teología afrofeminista, ¿no? El primero que nos va a marcar es el de la conciencia feminista, o la conciencia femenina, perdón, en contexto de pobreza en los 70s. Es decir, no está hablando de mujeres pobres o de mujeres, perdón, de pobres sin género, sino de la experiencia de mujeres específicas, ¿no? Ahí va a decir, desde el punto de vista teológico, se va a tratar de rescatar el papel de las mujeres en la liberación del pueblo de Israel. Entonces, será como un pasaje además
que se va a rescatar en la teología de los 80, de los 90 y que hasta la fecha tenemos que hablar, ¿no? Después viene otra época que es la teología de la mujer en los 80. Aquí ella va a poner el foco contra el dualismo, ¿no? Es decir, cuerpo, espíritu, un poco lo que ya habíamos visto antes con Cohn, ¿no? Cuerpo, espíritu, hombre, mujer, incluso el dualismo rico-pobre, ¿no? Y se va también a problematizar la idea de Dios como varón. Entonces, se va a hablar de las diosas, además, Dios con características femeninas o diosa, una diosa nutricia, una diosa madre, que está ligada también a otra de las características de las que va a hablar, que es esta idea de esta idea de la experiencia religiosa de las ancestras, ¿no? Que se va a retomar mucho en las teologías afro. Nos va a decir, bueno, hay una experiencia religiosa de los ancestros de origen africano. Ella va a retomar un par de cosas. Esto no viene en el texto, pero lo maneja en otros textos y lo va a decir en algunas ponencias. Ori y Aye. Ori es el mundo espectral, digamos, el mundo en donde están los ancestros, el mundo que no se ve materialmente, y el Aye, que es el mundo en el que nos movemos, el mundo en el que el mundo material, en el que estamos como cuerpos humanos, como carne, digamos, ¿no? Y bueno, en esos mundos, o en la relación en esos mundos, se va a crear una especie de ciclo, una circularidad, ¿no? Entonces, estos mundos siempre van a estar conectados o en comunicación, porque no están separados, porque no son duales, sino son recíprocos, ¿no? También es un poco la idea que ella va a manejar. Y aquí va a decir, y en esos mundos, o en esa experiencia religiosa de los ancestros, existían diosas, y las diosas bailan, las diosas comen, las diosas disfrutan, que estará también ahí conectada con otra de las ideas que va a tener la teología de Silvia y Regina, que es, espérenme, por aquí lo tengo, la del cuerpo. La del cuerpo como el lugar de experiencia y encuentro con lo divino, con lo otro con minúsculas, es decir, con el prójimo, la prójima, y el cuerpo como lugar de experiencia y encuentro con lo otro con mayúsculas, es decir, con lo divino, ¿no? Pero no un cuerpo doliente como se había hablado en la primera teología negra, sino como un lugar de gozo, de placer y de disfrute de la vida. Eh, Aunque dentro de la teología de Silvia Regina se va a hablar de la historia y memoria del pueblo negro, incluso por ahí utilizará palenquear la teología, retomando la idea del palenque como estas comunidades de esclavos liberados, ¿no? Entonces, palenquear la teología implica pensar desde un punto de vista de un pueblo liberado a lo divino, ¿no? Y entonces no va a obviar ni va a renunciar a la historia y memoria del pueblo negro, ¿no? Del pueblo negro en Centroamérica, que es donde trabaja, ni en Brasil, que es de donde en donde nació, sino va a retomar esa historia del pueblo negro, pero no lo va a tomar desde el punto de vista teológico del sufrimiento, sino va a retomar más la idea del palenque, de la liberación, igual que la idea del cuerpo, no el cuerpo doliente, no el cuerpo sufriente de Cristo, sino el cuerpo de gozo, el cuerpo de placer, de disfrute de la vida, en donde está la reconexión con los otros y lo otro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ella, igual Maricel Mena, van a poner énfasis en esta idea del baile, de disfrute, y en ese sentido hay un corte con los otros teólogos afro o los teólogos negros, y creo que viene un poco por este talante feminista que van a adoptar las teólogas afro, ¿no? Son afrofeministas, es decir, están pensando
cómo quitar el estigma sobre las mujeres negras, ¿no? No es la mujer negra hipersexualizada, pero tampoco es una mujer doliente o es una mujer esclavizada, es una mujer que busca ejercer cierta libertad, ¿no? Bueno, entonces aquí me salió un poco de esta idea del dualismo Dios-diosa, pero va muy conectado. Después nos va a hablar de otra época, la teología feminista latinoamericana de los 90, en donde ya se van a hacer usos de teorías de género. Ella lo maneja como teoría de género, pero en realidad estamos hablando de teorías feministas. Son parecidas, pero no son lo mismo, ¿no? La teoría de género va a hablar de justamente las construcciones sociales alrededor de los géneros, del género usualmente en términos de binomio, y las teorías feministas van a hablar de, también, ahí podríamos decirlo, ¿no? Desde un punto de vista militante de liberación. Entonces, bueno, a partir de los 90 se utilizan más las teorías de género con todo el lenguaje que eso implica para los términos teológicos y las teorías feministas. En el sentido, insisto, más apegados a la idea de liberación. ¿Qué componentes otros va a traer la teología afrofeminista de Silvia Regina? Dios como reciprocidad, es decir, hay una relación con Dios, no es nada más un sujeto externo que da su mandato sobre los sujetos o las sujetas. Dios está en relación con los sujetos y las sujetas, ¿no? Y aquí otra vez viene la idea de la relación del ciclo. El ciclo implica eso, unir y venir, una reciprocidad. A eso se refiere con Dios como reciprocidad. Después tenemos la teología del y en el cotidiano. Esto implica hablar desde la experiencia, desde todos los días. También esto implica un movimiento que a mí me parece muy interesante porque además es lo que hacen las teólogas feministas y las teólogas afrofeministas. Cualquier sujeto sujeta puede hablar, puede reflexionar, puede sentir a Dios, ¿no? Entonces, desde estas experiencias cotidianas, incluso desde, si retomamos a los teólogos negros, la experiencia de liberación implica que cualquier esclavo esté en las condiciones en las que esté, puede reflexionar lo divino, ¿no? Entonces, esa es la idea de la teología del y en el cotidiano que va a traer Silvia Regina a la discusión. Bueno, el cuerpo como lugar de experiencia y encuentro, ahí no sé por qué no puse cuerpo como lugar de experiencia y encuentro, que ya mencioné, el disfrute de la vida, que además, insisto, ¿no? Está relacionada con la idea de que las diosas bailan, comen y disfrutan, que no es una idea meramente cristiana, es una idea teológica que puede venir de la experiencia religiosa, bueno, que viene, no que puede venir, que viene de la experiencia religiosa de los ancestros. Después tenemos esta idea de la teología de calor y afecto. Y aquí sí viene también mucho la idea, al igual que la del cuerpo, de los postulados feministas, porque tiene una frase que a mí me parece muy bonita, que dice que Dios es como la amiga que sustenta y acompaña. Eh, si pensamos en Marcela Altaúz-Wright, de la que hablamos en el curso de teología queer, ella decía que Dios era el amigo marica que acompaña hasta los últimos días a los maricas empobrecidos, ¿no? Ahí en la teología indecente va a decir algo así. Y acá Silvia Regina nos va a decir, es como una amiga que sustenta y acompaña, es decir, eh, tanto en Altaúz Wright con su ejemplo de Dios marica como esta de Dios como amiga, estamos pensando en una presencia, ¿no? Es una presencia que además está no sé si ayudar, pero creo que la idea sustenta y acompaña es muy clara, ¿no? Está sosteniendo la vida, está ayudando a llevar la vida. Entonces, esta teoría de calor y afecto va a venir también acompañada de la palabra ternura, ¿no? Otra impronta feminista, ¿no? Esta idea de la ternura radical, es decir, tener un acompañamiento no desde el juicio, no desde el señalamiento,
sino de un cariño que puede acompañar a las personas. Entonces también esta idea parte o se aparta de la idea del Dios Padre que tiene mandatos y que castiga, ¿no? Estamos hablando de un Dios lleno de afecto, un Dios lleno de ternura, un Dios lleno de cariño. Eh, en ese sentido, es una lógica que va acorde a Dios o a diosa que acompaña, que baila, que disfruta, porque no es la lógica del castigo, no es la lógica del disciplinamiento. Y bueno, el otro punto a tratar acá es la teología como experiencia de reencuentro con el universo. Esta idea de reencuentro con el universo viene tanto del ecofeminismo, que además abreva de las cosmovisiones indígenas y afro, como de las experiencias religiosas o las religiones de origen afro, las cosmovisiones de origen africano, ¿no? Eh, como mencionaba la vez pasada, se pensaba o se enjuiciaba como animistas a estas cosmovisiones. Sin embargo, en el momento en el que estamos en donde se cuestiona el antropoceno, es decir, el antropoceno capitalista, además, es decir, que el ser humano está todo el tiempo haciendo uso desmedido de los recursos que tiene a su alrededor, esta teología como una experiencia de reencuentro con el universo implica descentrar al ser humano para pensar en una relación de iguales con el resto de la naturaleza, ¿no? En realidad, esta idea que había sido durante siglos eh, como demeritada, hecha a un lado, porque el ser humano era el que tenía la relación con la divinidad ahí de primera mano, se va a pensar distinto desde la teología afrofeminista, ¿no? Acá estamos pensando en una relación de iguales con los animales, las plantas, la naturaleza, los recursos que hay en la tierra, ¿no? Y ya no desde la idea demeritada del animismo, sino como una relación de que todo lo creado es divino, ¿no? Y en ese sentido también sigue la teología de la liberación en los términos de cuestionamiento del sistema capitalista, ¿no? La teología afrofeminista es antirracista y es sobre todo, bueno, anticapitalista, ¿no? Es muy heredera de la teología de la liberación en ese sentido. Otra de las cosas, ay, creo, ¿me escuchan? Sí, es que mi computadora tuvo aquí como un colapso y de repente todo se dejó de ver. Pero bueno, igual esto ya lo puedo decir sin compartir. Otra de las cosas que implica esta idea de circularidad y esta idea de relación, que también le da sentido a lo que habíamos visto del bautismo o de estas ceremonias que siguen las comunidades afro, como son el bautismo y el sepelio, es porque tienen como centro la comunidad, ¿no? No es una idea de familia como la familia padre, madre, hijos, en el sentido tradicional, sino que las comunidades afro siempre han tenido este sentido comunitario de familia extendida, ¿no? Entonces, la comunidad va a ser uno de los sujetos o el sujeto centro de las teologías afrofeministas, ¿no? Incluso cuando hablan del papel de las mujeres afro, siempre va a ser como su lugar en la comunidad, en estas redes de afecto amplias, ¿no? Y creo que eso también va en contra del individualismo capitalista, eurocentrado, etcétera. Una de las cosas que me parece también importante resaltar dentro de la obra de Silvia Regina de Lima Silva es no viene tan presente en el texto que les hice llegar a través de Mario, pero en otros de sus textos sí, es una crítica a la colonialidad. Ella sí va a hablar de procesos de descolonización de la teología,
a partir de todos estos elementos que ya vimos, ¿no? El cuerpo, los ancestros, la comunidad, las comunidades afro, la historia de liberación de las comunidades afro. Entonces, creo que es importante hacer énfasis en esta idea de descolonizar. Descolonizar la teología y hablar del cuerpo implica descolonizar el cuerpo porque dirá, el cuerpo es el primer territorio, ¿no? Además de la defensa de la tierra, de esta cuestión ecofeminista, lo primero que hay que defender es el cuerpo propio porque el cuerpo es nuestro primer territorio. Bueno, otra de las cosas de las que hablará en algunos otros de sus textos es el problema de las comunidades afro que fueron nombradas, ¿no? Esclavizadas, etcétera. Y también creo que cuando leí esto recordé mucho las preguntas, la pregunta que se repitió en las 2 primeras sesiones de este tema, ¿no? Porque se preguntaba, ¿se tiene que decir negro o afro o es políticamente incorrecto? ¿Cómo les llamamos? Ella va a decir, es que las comunidades afro estamos en una búsqueda de definición de nombre y de representación, ¿no? Y creo que eso también nos da cuenta que lo que hemos venido acá conversando tiene sentido, ¿no? Porque también estas comunidades están, les han quitado tanto o les quitaron tanto a lo largo de los siglos y en esta estratificación colonial que están rearmándose, digamos, ¿no? Que están reencontrando el sentido. Eh, bueno, una de las cosas que hará también Silvia es hablar de el éxodo, va a tratar, al igual que otras teólogas, de rescatar algunas mujeres afro dentro de la Biblia, pero a diferencia, me parece que de Maricel Mena, que vamos a revisar para la siguiente clase, ella tiene un cristianismo menos marcado en su quehacer teológico, a diferencia de Maricel Mena, ¿no? Va a hablar mucho de los derechos negados de la comunidad y va a hablar también mucho del ser y del saber de los ancestros, de las comunidades esclavizadas, justamente como un proceso de descolonialidad, ¿no? Y bueno, creo que hasta aquí le dejo para comenzar la conversación. No he podido revisar el chat, pero déjenme ver qué dicen acá. Buenas tardes, hola, Chris Lane. Y Dani pregunta, ¿te refieres a que en lugar de buscar la liberación se ve el sufrimiento como signos divinos? Sí, creo que los teólogos negros o los primeros teólogos negros tienen este sentido del sufrimiento como signo divino, ¿no? Por eso recurren a Job, por eso hablan del Éxodo, por eso rescatan la parte sufriente de Cristo, porque además a partir de eso se construye la promesa de liberación, ¿no? Es un poco también lo que hacen los teólogos de liberación. El pueblo pobre que sufre, el pueblo pobre que padece, porque eso da sentido a la lógica de buscar una liberación en la tierra, ¿no? Entonces, creo que sí se maneja la interpretación del sufrimiento como designio divino, pero también es designio divino la búsqueda de la libertad. Muy bien, muy bien. Creo que acá lo que nos dice Chris Lane de que es una escritora de referencia en Brasil, estamos hablando de Silvia Regina, ¿no? Y bueno, no sé si tengan acá comentarios, preguntas, reclamos. Bueno, pues queda abierto ahora el espacio para compartir preguntas y comentarios que tengamos. Yo quisiera, no sé, creo que ayer teníamos un encuentro que pensábamos el problema del mal y creo que tal vez lo hacemos desde esta colonialidad, ¿no? O sea, pensar a Dios como aliado del poder.
y el reclamo está en que, pues, ¿cómo puede ser, ¿no? Que estén las cosas así? Pues parece que Dios juega del lado de los opresores. Pero con lo que comentabas, pensaba eso, ¿no? O sea, que quizá este poder, pues, imperial, ¿no? Hegemónico, no necesariamente es el reflejo de Dios, ¿no? O sea, es el reflejo de una estructura, ¿no? Injusta, pero quizá la fuerza de Dios esté en otros lados, ¿no? O sea, como la danza o como la comunidad. O sea, quizá ahí hay más fuerza que la fuerza del capital, ¿no? O del poder político. Y se me hace, pues, bonito eso, ¿no? O sea, que Dios como que se guarde para los sencillos, o sea, que guarde su fuerza, ¿no? En la alegría comunitaria, en como que provoca una descolonización del lugar de Dios, ¿no? De dónde juega Dios en la historia. Sí, fíjate que a mí me parece súper interesante esto del mal, porque justamente va ligado, o sea, el mal se ligó a lo negro, ¿no? Al oscuro. Entonces ahí cupieron mujeres brujas, o sea, desde los judíos, ¿no? Pasando por las brujas, pasando por los sodomitas, hasta las poblaciones afro y las creencias que además, justo parten con las interpretaciones eurocentradas de Dios, porque son excesos, son festividad, a diferencia como de esta seriedad y de esta parquedad de la visión eurocentrada de Dios, ¿no? Es un Dios que no se toca, es un Dios que castiga, es un Dios que disciplina, y además solo unas cuantas personas tienen acceso e interpretación de lo que es lo divino. Y por otro lado, las religiosidades afro, cualquiera puede ser atravesado por Dios, cualquiera puede recibir un mensaje de estos entes que se encuentran entre Dios y los seres humanos, y eso implica que cualquier sujeto tiene esa capacidad de sentirlo, ¿no? De vivirlo o de ser atravesado por. Entonces yo creo que pensar el mal implica pensar cómo Dios es una interpretación eurocentrada, necesariamente eurocentrada, ¿no? Entonces a mí me parece que no podemos tener esa discusión porque el mal se ha visto a partir de sus ojos. Si le preguntásemos a lo mejor a algún miembro, alguna persona, alguna mujer de estas poblaciones, el mal se encuentra en el colonizador o el mal se encuentra en el capitalista, ¿no? El mal se encuentra en lo que quiere separar a la comunidad. El mal es lo que quiere arrebatarles los colores, la música, la danza, ¿no? El mal es lo que trata de disciplinar al cuerpo, no es el cuerpo en sí. Entonces tenemos ahí visiones o lógicas encontradas de lo que implicaría el mal, la maldad, ¿no? Lo negativo, no sé cómo llamarlo, que incluso también es lo que creo que ya he comentado también, pero luego me confundo con lo que dijimos en la sesión de queer y la sesión de afro, pero creo que en el sentido de pecado y cuerpo, las dos teologías hacen también ese corte, ¿no? El mal no está en el cuerpo, el mal no está en la sexualidad, porque son otras formas de experiencia de lo humano que está atravesado por lo divino. Y creo que esta idea de pecado se desliga un poco del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que nos da la teología de la liberación es pensar el pecado como explotación o el pecado como un pecado histórico de justamente todos estos sistemas de opresión sobre lo precarizado, lo racializado, lo etnizado. O, bueno, le llaman pecado histórico, otros le llaman pecado estructural, que es justamente estas desigualdades entre ricos y pobres, ¿no? La primera teología. Entonces, creo que a lo que nos ayudan mucho de estas teologías disidentes, ¿no? La queer, la afro, la de liberación, es a repensar esta idea de lo que se consideraba mal
y de lo que se consideraba pecado, ¿no? Y en dónde surgen estos. Ya no es desde el cuerpo, porque pues el cuerpo también es es un correlato divino, ¿no? Pero bueno, esto así podemos entretenernos horas y horas en estas discusiones. Bueno, igual, si alguien gusta un comentario o duda, puede levantar su mano o puede abrir el micrófono y hacerla con toda libertad. Bueno, en lo que aquí hay, a ver, un comentario. A mí se me hace muy intenso escuchar esto. Como afroamericana, mis antepasados estoy fuertemente marcados por la danza, como nos dijo Regina, y de diversas maneras ver varios de mis familiares siendo discriminados por su manera de expresar la fe, de poder revelar y cuestionarme la imagen de Dios y de pecado que se me fue marcando. Sí, es también un poco lo que conversábamos, ¿no? A nivel feligresía, todavía se encuentran muy plagadas todas las religiones que nos enseñan de estas cuestiones disciplinarias, jerárquicas, desde donde los varones que se inscribieron en la institución son los que dictan la vida, ¿no? O los que dan pautas para vivir la vida. Sin embargo, tenemos desde otro lado a estas mujeres que además, no, esto también lo quería mencionar, no son muchas teólogas afrofeministas, son poquitas, pero las que hay son muy potentes. No hay muchos teólogos afro todavía, pero los que hay son muy potentes. Y nos van dejando, me parece justo como estas ideas o estas lógicas para contraponer a las hegemónicas, a las capitalistas, que sabemos, además todos y todas, en mayor o menor medida que son injustas, ¿no? Este, creo que la impronta cristiana sí nos enseña esa diferencia entre justicia e injusticia, ¿no? Pobres y ricos, el darle al César lo que es del César, es una frase muy potente porque implica que se entienda la distinción entre el pueblo llano y las clases gobernantes o las clases dominantes. Entonces, este tipo de discursos como el de Silvia Regina o el de Maricel Mena están plagadas de una potencia que dan más sentido a la vida en el cotidiano de la mayor parte de personas. Además, esto es bien curioso, ¿no? Nos hemos dejado llevar por la idea de Dios que ha hecho una minoría, como ya dijimos, ¿no? Varones eurocentrados desde una experiencia de vida muy específica, cuando la mayoría de personas hemos padecido procesos de racialización, de etnización, de precarización, ¿no? Hasta desde el punto de vista económico, solo el 2% de la población tiene la mayor parte de la riqueza del mundo, ¿no? Y el otro 98% estamos en condiciones de precarización en mayor o menor medida. Y ese 98% tienen otras experiencias de entender a lo divino, de sentir, de vivir a lo divino, ¿no? Hay un material que a mí me hubiera mucho, era el que quería compartir para esto siempre, pero no encontré las copias por ningún lado, de un encuentro de teología afro que se dio en el DEI. Y una de las ideas que a mí me pareció más interesante, más potente, es una que decía, se han hecho a un lado las religiones de origen afro por creerlas mal, por creerlas pecaminosas, por creer las supersticiones. Sin embargo, y además era una pastora la que le decía, ¿por qué no pensamos que todas las religiones, tanto de origen cristiano como de origen africano, como de origen oriental, todas las religiones tienen una parte de la verdad de Dios? Y a mí esa idea me parece muy potente porque va en consonancia con la teología de la liberación, la teología queer, la teología afro.
lo divino no alcanza a ser comprendido por lo humano, entonces, ¿por qué negar que todas estas experiencias organizativas en forma religión no tienen una parte de verdad de Dios, ¿no? A lo mejor no toda, pero sí pueden ir dejando alguna enseñanza, ¿no? Para sentirla. Entonces, eso. Cuando encuentre ese material, se los mando con Mario. Bueno, sobre esto que comentábamos del mal, y creo que se ha continuado. También es interesante esta parte de la lectura de este teólogo afro, en que lo negro, ¿no? O sea, se vuelve pues lo malo, ¿no? Pero no solamente eso, sino lo rebelde, lo revolucionario, se vuelve lo que afecta el orden, ¿no? O sea, pareciera que el orden social es un reflejo del orden divino, entonces estas teologías liberacionistas afectan, ¿no? Afectan no solamente el orden social y las leyes, sino también el orden teológico y divino, ¿no? O sea, si hay como esta diferente mirada desde el lugar, ¿no? De donde se está, afecta por completo el planteamiento teológico, ¿no? O sea, Dios sí se está planteando desde diferentes posiciones políticas. Sí, es que además son políticas y son cotidianas, ¿no? Ahí también lo que van a rescatar las teólogas afrofeministas de las teólogas feministas es esta idea de la experiencia cotidiana, porque además es arrebatarle también la autoridad a los teólogos sistémicos, ¿no? Es decir, bueno, desde este otro lado también está. Y fíjate, esto de lo revolucionario que dices, creo que se ve como muy claro en Cohn, ¿no? Cohn dice, es que la revolución, es decir, siento como que su espíritu buscaba esa liberación, pero a la vez tenía la tensión de, es que lo revolucionario es malo y entonces van a decir que estoy incitando al odio o al mal, justo. Entonces es nada más la búsqueda de verdad. Y a partir de la verdad seremos libres. Entonces creo que es esta tensión que los mismos teólogos, incluso pensándolo en términos de los radicales, ¿no? Como se supone que fue Cohn, eh, viven esta tensión, ¿no? Entre el disciplinamiento institucional, el disciplinamiento estatal, tanto que se quejaba también del Estado, y la propuesta de liberación. Entonces, ahí está, sí, que va anclado a la idea del mal, ¿no? Lo que rompe el orden es considerado malo cuando el cristianismo es un gran disruptor de orden, ¿no? Ahí, bueno, también como la historia, ¿no? De Lutero en el protestantismo, que no pudo estar del lado pues de los pobres, ¿no? Siendo su movimiento crítico hacia la institución, al final, pues también al intentar que su discurso fuera apoyado por los príncipes, eh, pues se pone de un lado, ¿no? De los opresores en contra de los campesinos revolucionarios. Y bueno, ahí está, ¿no? O sea, como que en términos humanos es el costo, ¿no? De que un discurso gane esta hegemonía, olvidarse de los de abajo. Sí, y creo que al final me parece que es lo importante tomar en cuenta en las distintas lecturas teológicas, ¿no? Que todas están mediadas por lo humano, todas están mediadas por su contexto. O sea, como les decía, ¿no? A la queer o a la afro les llaman contextualistas, pero en realidad toda teología es contextual, toda teología responde al lugar de enunciación de los sujetos que están haciéndola, ¿no? Entonces, no, en ese sentido, creo que sería muy inocente desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista político suponer que hay una teología completamente neutra, ¿no? Ahí creo que también es parte de lo que enseñan estas teologías. Muy bien.
¿Alguien más quiere comentar algo antes de que se nos acabe el tiempo? Víctor creo que quiere, o no sé. Adelante, quien guste hacer un comentario o alguna pregunta, con toda confianza. Qué bueno que te gustó la sesión, Erika. Y yo siento que a lo mejor las 2 sesiones anteriores pudieron haber sido un poco, tediosas porque no era meramente posturas teológicas, pero si no, si no entendíamos qué pasaba con el Black Power o la estructura colonial de organización racial, creo que nos quedábamos con la mitad de lo que están tratando de decir las teólogas, ¿no? Porque sí tienen muchos elementos, sus teologías cruzan muchos elementos, ¿no? Entonces creo que sí era importante hablar del cuerpo, del feminismo, de la matriz colonial de organización racial, de los movimientos de liberación, tanto afro-norteamericanos como de defensa de la tierra acá en América Latina. Entonces, no sé cómo vean. Pues sí, creo que nos ayuda a leer distinta la teología, la historia, la espiritualidad, eh, con lentes ahí, eh, pues políticos, culturales, ¿no? No sé, nada más como comentario, me acordaba de una compañera legionaria laica, consagrada, no me acuerdo cómo se llama el movimiento, eh, que me decía que ellas tenían por constituciones prohibido participar en acciones políticas, ¿no? Que la invitaba a una marcha y me decía que no podía porque pues, eso era como muy político, muy social y pues no. O sea, pero, o sea, como curioso, ¿no? O sea, no es que, como dices, no es que no se puede ser apolítico, ¿no? O sea, se está defendiendo, aunque sea con omisión, ¿no? Una postura. Y bueno, pensaba en un compañero que antes nos acompañaba muy seguido en estas cosas y decía en estos cursos, encuentros, que ya le estaban llamando la atención porque estaba tomando una línea muy política los cursos. Y bueno, o sea, se hace desde creer que lo correcto es, ¿no? La corrección política eclesial es no decir nada, ¿no? O mantenerse en el punto medio sobre lo que pasa, incluso históricamente, ¿no? O sea, eh, pues no sé, o sea, es algo real, es algo, pues sí, de las estructuras, o sea, casi iba a decir mayoritario, pero no, es de las estructuras, ¿no? Que intentan conservar estos discursos y que al final son, quizá, para ganar más poder, ¿no? Para no ser incómodos al poder y posicionarse de manera útil. También, Dani, ya, si gustas. Gaby, no, y compañeras, compañeros, pues siempre muy interesante todo este recorrido y trabajo que hay detrás, ¿no? Tuyo de lecturas, de ir escogiendo, de ir haciendo la síntesis, que siempre es bien difícil, ¿no? De autoras, autores, relacionarlo con los momentos históricos diferentes. Entonces, agradecerte, Gaby. Creo que lo que me parece muy interesante de estas, como tú dices, bien mal llamadas teologías contextuales, o podremos decir contextualizadas, es esta cosa que aportan los estudios culturales, como las feministas dicen que los estudios culturales ya nos quedan un poco cortos porque no es nada más señalar la diferencia por la diferencia, sino ver qué pasa ahí, cómo se construye y que esa diferencia no es esencial. Pero algo que hemos ido viendo contigo bien es qué pasa si a la creencia, a la Biblia,
a la tradición, a las estructuras, a todo, le metemos sexo, género, clase y estatus, etnia y raza, ¿no? Eso y cómo, o sea, cómo se transforma totalmente nuestra mirada de lo que aprendimos en el catecismo, ¿no? Pues, o como teólogos, en el caso de los que sean y de las que sean, ¿qué pasa ahí, no? Entonces se revela un mundo bien distinto. Eso es a mí lo que me gusta mucho, de que se pueda hacer esto en la teología, y yo estoy muy sorprendida. Yo justamente meter estas miradas y ver un mundo también lleno de relaciones de poder ahí, ¿no? Que no es lo único, y ahí a lo mejor, o sea, no es lo único que hay, ¿no? Relaciones de poder, pero ciertamente eso está ahí, eso permea, pues todo, tanto desde creencia hasta la estructura, ¿no? Eso me parece muy, muy padre. Gracias, Dani. Está bien bonito lo que me dices. Y sí, o sea, creo que esto que dices es muy, muy, muy importante, ¿no? Porque cuando empezamos a entrar a la idea de la interseccionalidad, es decir, hay clase, hay raza, hay género, hay formas de sexualidad que están atravesando todo. O sea, para mí fue increíble cuando pude pensar a la reina de Saba, creo que también siempre pongo el ejemplo, como no la representación de la pintura que conocía. La reina de Saba es africana. La reina de Saba es africana, sí es cierto. Entonces, nada más con repensar los personajes bíblicos dentro de su racialidad, ya te cambia la idea del mundo, porque entonces entiendes que el mundo es diverso y ha estado relacionado desde hace un montón de siglos. Y este blanqueamiento que se ha hecho desde lo estético, desde el arte, desde lo teológico, y tiene una importancia política, ¿no? Porque también relacionado a lo que decía Mario, lo teológico no deja de ser político porque lo teológico organiza comunidades. A partir del pensamiento teológico se dan pautas de vida cotidiana, se dan ritualidades, se dan pautas para que todos los días se considere bueno una cosa y malo otra cosa, ¿no? Entonces, si organiza vidas, si organiza lo común, necesariamente es político. Entonces, yo creo que no se trata de politizar la teología, sino de entender que la teología es un discurso que tiene estas resonancias, ¿no? Por eso no pueden ser neutrales, porque organizan a un montón de gente alrededor, ¿no? Tan es así que tenemos que estar, o que las teólogas están buscando figuras, mujeres de autoridad para cuestionar a las jerarquías de sus iglesias, ¿no? Si no fuera político no tendrían por qué hacer eso, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, yo creo que está más, además, lo político está también más, lo teológico está más en lo inmediato, que creo que también es una de las cosas importantes que nos van a decir las teólogas feministas y las teólogas afrofeministas, ¿no? En lo cotidiano también se juega lo político, el ejercicio de entender lo divino. Como le decimos acá en México, en tirarle un paro a alguien, se ve, ¿no? Cómo lo sientes de repente estas especies de intuiciones, cómo sabes que responde o no responde a lo divino, esta forma de solidaridad, ¿no? O lo que mencionaba Mario, que es lo que van a retomar las teólogas, la comunidad y el cariño, ¿no? Esta ternura que se da entre la comunidad, estas formas de solidaridad no son la parte sufriente de lo divino, sino es la parte gozosa. Entonces creo que eso, si no nos resuelve las cosas, al menos nos hace pensar en una lógica que no era la hegemónica, ¿no? Entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más o ya nos vamos a descansar? Pues hoy no pudieron estar algunas compañeras, tuvieron otras actividades,
pero nos queda una última sesión, la cuarta, la próxima semana. Entonces, pues ahí les esperamos. Si hay alguien que no esté en el grupo, puede escribirme. Si estamos en contacto por WhatsApp para compartirles el enlace. Y bueno, esta sesión queda grabada y a disposición en YouTube. También seguro que nos tendremos algún material para leer y por ahí lo compartimos. Y pues bueno, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Ah, okay. Bueno, ahí les mando la lectura con Mario para la próxima semana. Gracias, Mario. Gracias. Muy bien, Gracias, Gabriela. Gracias, Jerónimo. Qué bueno, Buenas qué bueno que se noches. hicieron un tiempo para Gracias, estar aquí. buenas Buenas noches. noches, Martín.